Bueno, buenas noches. Primero que todo, gracias al espacio de la Asociación Colombiana de Endocrinología y a Diabetrix como patrocinador de esta intervención, este webinar, pero sobre todo a todos que están conectados en este momento, compartiendo con nosotros temas de interés en todo el ámbito médico. En esta ocasión voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes este tema y con el título de COVID-19, obesidad, la pandemia. Creo que todos somos testigos que hay unas poblaciones más vulnerables que otras relacionadas a morbimortalidad relacionadas con esta situación pandémica que la que estamos sufriendo y seguramente nuestros pacientes son un blanco el cual debemos cuidar sobre todo según algunos antecedentes. Entonces, probablemente la primera o la ruta que estoy pretendiendo mostrarles a todos ustedes va a estar encaminada en esto, en hacer una corta descripción, un par de diapositivas de lo que está ocurriendo con esta enfermedad de coronavirus 2019, un par de diapositivas hablando de la pandemia vieja, afortunadamente no transmisible, como lo que representa la obesidad. Y luego poco a poco vamos haciendo el link de la relevancia de este antecedente patológico para entender por qué esta pandemia nueva, en una pandemia vieja como lo es esta patología crónica, pues francamente representa un reto para nuestros pacientes y bueno, debemos estar obviamente preparados para minimizar los estragos de esta situación que estamos viviendo actualmente. Bien, entonces arrancando en este tema, probablemente la primera diapositiva es simplemente recordar que esta enfermedad de coronavirus 2019 causada por el virus coronavirus 2, que ocasionalmente o algún porcentaje de pacientes evolucionan al síndrome respiratorio severo de coronavirus 2, pues llevamos realmente poco, y esta es la pandemia 9, llevamos alrededor de 4 meses desde el 31 de diciembre, aparentemente, o reportado por lo menos desde diciembre de 2019 en Wuhan, como el brote inicial. Como emergencia apenas llevamos alrededor de 2 meses y como pandemia llevamos alrededor de 1 mes y medio. Y lo que ciertamente es claro es que debemos estar, y una forma sencilla de estar actualizado relacionado con qué está ocurriendo en el mundo y en nuestra población colombiana, es simplemente ubicarnos en los links relacionados con el Instituto Nacional de Salud por nuestra población colombiana y por el lado de la OMS, en la que claramente podemos entender el panorama de lo que está ocurriendo en número de infectados y en número de mortalidad que está presentándose. Y estos datos son de ayer, ya nuestros arriba, en el dato de lo que está ocurriendo en el mundo, estamos alrededor de los 2.500.000 casos confirmados, con alrededor de más de 160.000 muertes. Y en el Instituto Nacional de Salud tenemos ya en este momento más de 4.100 casos confirmados y más de 190 casos de mortalidad. Y esta es una forma muy sencilla de mantenernos un poco al día relacionado con lo que ocurre con esta situación pandémica. Pero cuando ya queremos profundizar un poco más en el contexto de lo que significa esta infección viral, y nos vamos a poner juiciosos y vamos a PubMed y hacemos una búsqueda. Mira lo que encontramos, esta mañana hice el ejercicio, buscar en PubMed coronavirus COVID-19, seguramente hay otras palabras mesh para hacer esta búsqueda, y encuentra uno más o menos unos 3.000 artículos. Esto es simplemente una cara que ponemos al respecto, es como de, pues, eso es harto y probablemente estemos un poco confundidos a la hora de profundizar en lo que representa esta patología. Y eso que haciendo la búsqueda juiciosa en PubMed, porque probablemente si buscamos en Google encontraremos de todo relacionado con coronavirus y seguramente asociaciones que pueden ser hasta jocosas y seguramente muchas fake news de las cuales debemos ser obviamente muy cuidadosos. Entonces el primer mensaje es que hay mucha información y debemos ser cuidadosos y hay algunas asociaciones que parecen hasta jocosas
Pero mi tarea es convencerlos que efectivamente obesidad cada vez se está ubicando más como una patología o como una población vulnerable a lo que está ocurriendo con esta infección viral que nos tiene a todos guardados. Bien, lo que sí es cierto es que hay unas comorbilidades y unos factores de riesgo plenamente identificados y probablemente la cohorte más relevante, o por lo menos la más robusta hasta ahora, seguramente Estados Unidos nos va a aportar, o desafortunadamente Estados Unidos nos va a reportar muchos casos y mucha mortalidad en relación con comorbilidades que se asocian a estos casos de fatalidad. Esta cohorte de más de 70,000 individuos en China nos muestra en el top 5 las principales antecedentes patológicos de los casos de las muertes en esta situación geográfica. Y está muy claro que la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad pulmonar y la hipertensión representan muchos casos de antecedente patológico relacionados a mortalidad. Y cuando retomamos el tema de obesidad, y aquí voy a hacer entonces poco a poco la descripción de lo que representa la pandemia vieja y luego hacemos el link. Entonces, nosotros es muy claro, o es muy conocido por nosotros, que el antecedente de obesidad va de la mano con enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades metabólicas, enfermedades osteomusculares. Y cuando empezamos a hacer la búsqueda de este antecedente patológico, probablemente en febrero y a principios de marzo, poco era la información y no se dibujaba muy bien la relación entonces de este antecedente o de esta comorbilidad y la situación infecciosa por el coronavirus 19. Pero ya a finales de marzo y ahorita en abril estamos teniendo cada vez más publicaciones cuando hacemos este link de coronavirus y obesidad. Y encontramos seguramente más información y instituciones como el CDC ya lo reporta como una comorbilidad importante a la hora de tener en cuenta de individuos más susceptibles a morbimortalidad. Y un par de diapositivas creo que no están de más para repasar que obesidad es una vieja villana conocida y seguramente a la hora de tratar de hacer una analogía, este personaje me parece interesante para hacer una comparación porque pues francamente es un villano, tiene obesidad y ya es conocido de vieja data, entonces se compara un poco con la obesidad como una vieja villana conocida. Probablemente hay muchos millennials conectados y que nacieron alrededor de 1980 y en adelante y no recuerden, esta es Úrsula, la villana de La Sirenita, y tiene alrededor de 30 años. Y hago de pronto esta comparación es justamente para entender que la obesidad es una pandemia que tiene más de 50 años. Y esta publicación me parece muy interesante, haciendo alusión a este tema de la obesidad como una pandemia crónica y como una pandemia crónica y vieja. Esta publicación de Nature Endocrinología muestra sobre la horizontal desde 1910 hasta más allá del 2000 y sobre la vertical justamente la ganancia de peso y la disminución del gasto energético en nuestra población. Y dice que efectivamente más o menos entre 1960 y 1970, miren ustedes la curva roja cómo se va aumentando relacionado con aumento del peso, y desde 1960 a 1970 el gasto energético va disminuyendo, razón por la cual podemos decir que esta pandemia más o menos tendrá alrededor de 50 años y va de la mano justamente con estos dos cambios, con aumento de gana de peso, seguramente sedentarismo y obviamente cambios de alimentación explícitos de lo que estamos viviendo. Y cuando vamos a ver la prevalencia en las diferentes poblaciones sobre la horizontal, los diferentes países y la prevalencia de obesidad sobre el eje de las Y, hay 3 puntos que quiero señalarles a ustedes claramente. Probablemente cuando hacemos el link de lo que ocurre con con coronavirus 2019 y obesidad. Y a la derecha, entonces, fíjense ustedes que Italia y China tienen una representación de prevalencia de obesidad, índice de masa corporal más de 30, de más o menos un 10-12%. Colombia está más o menos en la mitad de los países OCDE, alrededor del 20% de prevalencia de obesidad, más de 30 de índice de masa corporal. Y Estados Unidos va apuntando definitivamente en la prevalencia de esta pandemia vieja como es el 40%.
Y en nuestra población, nuevamente, en obesidad, estamos alrededor del datos del 2015, que es el último que tenemos, cerca del 19%, seguramente estamos ahorita en un 20%, y sobrepeso estamos en un 37, 38%, dependiendo si es hombre o mujer, y obesidad, como lo mencionaba anteriormente, cerca del 20%, un poco más en las mujeres que en los hombres. Y entonces, entendiendo esta dinámica, ya para ir tratando de cerrar lo que es obesidad y empezando a hacer el link con lo que ocurre con esta pandemia, todos tenemos claros que esta pandemia crónica va de la mano con un aumento de riesgo en todo contexto. Definitivamente la obesidad mata, y esta es una publicación que ya tiene hace muchos años, pero es muy representativa para entender la dinámica de obesidad y mortalidad. Más de 19 estudios prospectivos, alrededor de casi 1,5 millones de individuos, sobre la horizontal índice de masa corporal, sobre la vertical el riesgo, de mortalidad. Y vean ustedes ciertamente que cuando estamos hablando de obesidad, estamos representando probablemente un aumento de mortalidad de más de un 20%, y seguramente cuando vamos aumentando el índice de masa corporal se puede inclusive duplicar o triplicar el riesgo de asociación mortalidad con obesidad. Y no solamente eso, el hecho de tener este antecedente patológico también va de la mano con más morbilidad, enfermedad cardiovascular es muy claro, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, enfermedades osteomusculares, enfermedades respiratorias, en hombres o en mujeres, que pueden estar oscilando, por lo menos en esta revisión, entre un 40 a más de 3 veces o inclusive a 4 veces, como lo serían las enfermedades osteomusculares, comparado con los individuos con índice de masa corporal normal. De manera tal que aquí estamos empezando a describir que efectivamente esta pandemia es vieja y crónica, y francamente es muy mala. Y no solamente aumentan las enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, metabólicas, sino que ciertamente por cada 5 de aumento de índice de masa corporal también va relacionado con la aparición de algunos tipos de cáncer, como cáncer de colon, riñón, útero, ovario, en aproximadamente valores que pueden oscilar entre un 10 a un 62%, justamente por cada 5 aumentos de índice de masa corporal. Entonces, hasta aquí vamos en que sí, definitivamente la obesidad es mala, y definitivamente no nos gusta lo que hace esta patología crónica en nuestros pacientes. Y para ir un poquito mejorando la charla y hacerla más hacia la ruta, lo que quiero llevar de la pandemia, quiero mostrarles a ustedes que no solamente es mala desde este punto de vista de otras comorbilidades y mortalidad, sino que también nos disgusta un tema que también conocemos, pero que probablemente le damos menos importancia, y es el tema que aumenta el riesgo de infecciones. Y aumenta el riesgo de infecciones, probablemente esta publicación nos trae algo interesante al respecto. Es una publicación que tiene más o menos alrededor de 1 año y medio, y nosotros tenemos en la cabeza que obesidad es un factor de riesgo, sobre todo para infecciones adquiridas en el hospital o intrahospitalarias, y hay varias publicaciones y hay varios estudios y ensayos clínicos que nos muestran esta asociación o cohortes, que muestran esto como un factor de riesgo. Pero traigo a colación esto porque me parece relevante mostrarles que también tener obesidad aumenta el riesgo de probabilidad o de asociación a infecciones adquiridas en la comunidad. Y esta publicación, que tiene menos de 2 años, hace justamente esto, describe una cohorte retrospectiva de más o menos unos 36,000 individuos en un seguimiento de más o menos unos 19 años, desde el 97 hasta el 2016, y quiere evaluar esto. Justamente me parece un poco más novedoso: relación de obesidad con infecciones adquiridas en la comunidad, para ir entrando en el tema al que quiero ahondar y que queremos obviamente, y que quieren ustedes específicamente revisar. Y vean ustedes entonces cómo aquí arriba, en esta gráfica hombres y en esta gráfica en mujeres, todo tipo de infecciones bacterianas de diferentes localizaciones anatómicas,
está aumentado con la presencia de mayor índice de masa corporal. Sobre la horizontal, vean ustedes el índice de masa corporal, y sobre la vertical la asociación con el riesgo. La línea continua representa el riesgo y las punteadas los intervalos de confianza. Y en general podemos decir que lo que se encontró en esta cohorte en asociación, tanto en hombres como en mujeres, es que se aumenta el riesgo de infección entre un 22 a un 25%, nuevamente en infecciones adquiridas en la comunidad. Hay más asociación de presentar la persona que tiene obesidad comparado con el individuo que no tiene este antecedente patológico. Y ya especificándolo, ya para terminar con esta publicación, en piel es variable, pero podemos estar diciendo que es del 20%, inclusive más del doble. Infecciones urinarias entre un 20 a 30%, gastrointestinales que pueden estar oscilando, inclusive a más de 3 veces lo relacionado. Vamos a tener la oportunidad de hacer algún tipo de intervenciones y preguntas al final en el chat para que sigan conectados después de que terminemos la transmisión de las diapositivas. Bien, entonces sigamos ahondando y seguimos acercándonos al objetivo de esta intervención. Las infecciones respiratorias en esta misma cohorte retrospectiva encontró asociación, y vean ustedes que en hombres específicamente infecciones respiratorias del tracto alto y en mujeres un poco más, pero sobre todo con índices mayores, asociación con más riesgo de infecciones respiratorias inferiores, valga la redundancia, se asociaban con mayor riesgo de presentar este tipo de desenlace entre un 25 o un 36%. Luego hasta acá vamos entonces que la obesidad es mala. Tenemos un background muy claro de que va de la mano con enfermedades cardiovasculares, metabólicas, cáncer. Y acá les estoy mostrando un poco de algo que pronto muchos sabemos que es asociación de obesidad a más riesgo de infecciones. En este caso, en esta publicación, infecciones adquiridas en la comunidad. Acercándonos un poco más, entonces, veamos esta asociación ya, pero con infecciones virales. Y probablemente algo que nos dejó muchas enseñanzas fue la pandemia del H1N1. Y nos dejó muchas enseñanzas y nos dejó muchas cosas, lo que ocurrió hace ya aproximadamente 10 años. Entre estas nos dejó una película que estoy seguro que muchos de los que están conectados la han visto, y si no, seguro que los estoy invitando a que la vean, porque como dato curioso, esta película Contagio fue, fue como realizada, relacionada, o fue más bien como fue relacionada más con la pandemia que se vivió con el H1N1, y de lejos se parece a lo que vimos hace 10 años. En cambio, sí tiene muchas cosas parecidas a las que estamos viviendo actualmente, por lo menos en el tema de lo contagioso que es esta enfermedad del coronavirus 2, de la enfermedad de coronavirus 2019. Pero el tema va que el influenza hace 10 años nos dejó muchas enseñanzas y ciertamente nos tiene prevenidos en las comorbilidades y en entender y en reconocer cuáles son las poblaciones más susceptibles y vulnerables a morbimortalidad. Y esta publicación, que ya tiene sus años, alrededor de 8 o 9 años, nos dejó unas enseñanzas que nos tiene preocupados actualmente en la pandémica situación en la que estamos viviendo. Tomó 70.000 infectados, de los cuales se encontró que casi 10.000 se fueron a cuidado intensivo y muertes fueron 2.500 para ser exactos. Y querían evaluar justamente qué comorbilidades se relacionaban más con hospitalización, requerimiento de cuidado intensivo y mortalidad. Y vean ustedes que, pues nada diferente a lo que estamos encontrando actualmente dentro del top 5 de enfermedades relacionadas con influenza, en este caso, como un tema histórico, están enfermedades respiratorias, diabetes y otras enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades. Y empieza ya a aparecer, como dato
histórico, y ya les voy a mostrar los datos actuales de lo que tenemos en obesidad y esta pandemia. Pero aquí ya empieza a aparecer que tener índice de masa corporal más de 30 probablemente esté asociado a un 36% más de probabilidad de muerte. Y datos como que efectivamente también se aumenta el riesgo de hospitalización o requerimiento de unidades de cuidado intensivo con estos datos descritos aquí en la diapositiva. Pero ya ahora sí, ya nomás en esta parte introductoria, avanza el tiempo. ¿Qué tenemos específicamente en obesidad y enfermedad por coronavirus o COVID-19? Revisemos entonces los datos de lo que tenemos. Va a haber una primera parte epidemiológica de los probablemente principales publicaciones, algunos datos inclusive nuestros, y luego un poco la explicación de por qué esta población es tan vulnerable para terminar esta intervención. Bien, desde el punto de vista epidemiológico, al principio es como esta diapositiva, casi que toda la información la teníamos de China, y ustedes pueden ver aquí que es como este artículo. Seguramente para los que no sabemos mandarín, esto quedamos absolutamente poco claros de qué es lo que está ocurriendo. Y lo que quiero mostrarles es justamente eso, que al inicio, seguramente porque China tiene una prevalencia muy baja en obesidad o porque no teníamos datos suficientes para encontrar esta asociación, la información no era muy clara al principio. Pero justamente la primera publicación que empieza a encontrar asociación con peor desenlace en la población con esta patología crónica fue una publicación en Lancet, un preliminar que todavía no ha sido publicado, que mostraba 383 individuos hospitalizados en esta población, en China, 383, en datos recolectados entre enero y febrero del 2020, y querían evaluar si era más severo o no tener coronavirus en esta población. Y para ellos suelen ser un poco diferentes a otras latitudes. Lo que era normal relacionado con índice de masa corporal es menos de 23, sobrepeso 24 a 28 y obesidad más de 28. Querían evaluar si existía o no asociación con severidad en esta publicación. Y bueno, miren ustedes acá en las características de la población, que más o menos el 10% de los individuos de estos 389 pacientes infectados tenían obesidad, que es más o menos representativo de lo que veíamos en la gráfica de la pandemia vieja. La prevalencia en China de obesidad es baja y es representativa más o menos este 10%. Y aquí empezamos a encontrar justamente más riesgo en este tema de la pandemia, y tener obesidad versus no tener obesidad aumentaba esta asociación de neumonía severa a al menos un poco más de 2.4 veces comparado con población que estaba en peso normal. Y progresión a severidad, inclusive más de 4 veces, tener el antecedente o tener esta comorbilidad como lo representa la obesidad versus el individuo que tiene índice de masa corporal normal. Y empiezan a aparecer otras publicaciones en Europa, en el Reino Unido, y esta específicamente francesa, que nos empieza a dar un poco más de luces relacionado con esta asociación, y toma una cohorte retrospectiva de 124 individuos, y que quiere evaluar ya no neumonía severa o progresión, sino requerimiento de ventilación mecánica invasiva versus no requerimiento de ventilación invasiva, y evaluar si existía o no asociación con tener este antecedente patológico. Y esta publicación entonces francesa, vean ustedes entonces el índice de masa corporal en promedio de la población, ya es un poquito más pasada de peso, podemos decir que en sobrepeso en general. Y bueno, Francia está ubicado más o menos entre Colombia y China. China entonces estamos alrededor del 10%, en obesidad nosotros estamos alrededor del 20%, ellos están más o menos en un mal contados 14-15%. ¿Y qué encontraron ellos? Bueno, lo primero, pues obviamente todas las limitaciones que puedan tener estos estudios descriptivos, pero encontraron que requerimiento de ventilación mecánica en pacientes con el síndrome respiratorio grave por coronavirus
lo estratificaron por colores en índice de masa corporal y vean ustedes cómo solamente el 47% de la población requería ventilación mecánica con esta infección versus el 64% si presentaban sobrepeso y hasta el 85% requerían ventilación mecánica cuando tenían índice de masa corporal de 35. Y cuando ellos decían, bueno, revisemos contra controles, porque puede ser, listo, obesidad perfectamente puede ser aumento de riesgo en todo contexto de requerimiento de ventilación mecánica, pero comparémoslo con controles parecidos que no tienen la infección por coronavirus o el síndrome respiratorio severo, encontraron, fíjense ustedes, que obviamente es mucho más prevalente el requerimiento de ventilación mecánica en la población con sobrepeso o obesidad que con controles que no tenían infección por coronavirus. Y cuando quieren establecer un poco más esta información, encontraron ciertamente que tener un índice de masa corporal mayor a 35 versus un peso normal puede aumentar el riesgo de requerimiento de ventilación mecánica, inclusive por 7 versus población que no tiene esta comorbilidad o esta patología crónica. Y luego entonces empiezan a aparecer los datos de la población americana en Estados Unidos. Y es interesante porque ciertamente sabemos que Estados Unidos es el que puntea en prevalencia de obesidad. Y les mostraba a ustedes cuando hablamos de la pandemia crónica que el 40% de la población tiene obesidad. Y este es el inicio de lo que estamos viendo en las publicaciones de lo que ocurre en estas latitudes, pero seguramente más adelante vamos a tener unos datos mucho más preocupantes. Pero probablemente esta es la publicación por ahora, la última o única que tenemos en el continente, en Norteamérica, relacionado con relación de obesidad y progresión. Y se diferencia un poco de las anteriores porque, bueno, toma más individuos, allá sí que les sobran gorditos o pacientes con esta comorbilidad, y más de 3.000 individuos con COVID-19, el 36% de esta población que llevaba a acudir al servicio de urgencias, recolectaron esta información desde el 3 de marzo al 4 de abril, y querían entonces ver no solamente lo que ya hemos visto, progresión o requerimiento de ventilación mecánica, sino también establecer si esta población muy grande, la cual 36% representa lo que ocurre en ese país, ¿qué tanto riesgo hay de aumentar el requerimiento de hospitalizarse y también de unidad de cuidado intensivo, como lo mostramos ya en las publicaciones anteriores de China y Europa, específicamente francesa. Y bueno, de todos estos 3.000 y tanto individuos que acudieron a urgencias, esto fue específicamente en Nueva York, alrededor de la mitad, casi que el 50% se les dio alta para continuar manejo ambulatorio. El 37% de esta población que estuvo en urgencias requirió hospitalización y el 12% requirió unidad de cuidados intensivos. Y cuando ellos querían entonces ver esta asociación, encontraron que los menores, o específicamente, o desde el punto de vista de significancia estadística, encontraron que en los menores de 60 años, tener índice de masa corporal de más de 30 o más de 35, se duplicaba esta asociación con mayor requerimiento de hospitalización. Luego aquí le agregamos cosas como mayor progresión, mayor requerimiento de cuidado intensivo por una ventilación mecánica, pero también más riesgo de hospitalización comparado con la población que no tiene índice de masa corporal mayor a 30. Y también encontraron en la subpoblación menor de 60 años que el requerimiento de cuidado intensivo, eso sí pareció a las publicaciones anteriores, podía aumentarse tranquilamente entre 2 a 4 veces comparado con individuos que no tenían nuevamente esta patología crónica. De manera tal que hasta acá podemos concluir que en esta pandémica situación del coronavirus 2019, la obesidad francamente está mostrando su lado oscuro en esta pandemia, en lo que he querido denominar como título la pandemia en la pandemia. Y que esta relación hasta acá, desde el punto de vista epidemiológico, va de la mano con mayor riesgo de neumonía, mayor requerimiento de hospitalización
cuidado intensivo y progresión a neumonía severa. Y en nuestro medio, entonces, ¿será que tenemos algo de información con los datos que podamos tener disponibles? ¿Alguna cosa que nos dé algunos esbozos si ser obeso es más vulnerable o no relacionado con mortalidad en nuestro medio? Y bueno, pues mostremos que, y efectivamente, hay una... no está publicado, pero este es un preliminar que un amigo y colega, el doctor Alejandro Marín, me prestó, que muy juiciosamente, seguramente será publicado más adelante. Tomó 100 casos, los primeros 100 casos, ya estamos en los 200, pero tomó los primeros 100 casos de mortalidad y juiciosamente hizo la descripción de la población que ya ha fallecido en Colombia. Y encontró estos datos que un poco más hombres que mujeres, la edad de los pacientes que han fallecido alrededor de los 65 años. Y vean ustedes de los que murieron el top 4 o top 5 de comorbilidades que se encontraron antecedentes patológicos, estando los que ya conocemos en otras latitudes, hipertensión, enfermedad pulmonar, pero aquí ya está obesidad. Entonces, no hubo reportada comorbilidades en el 22% de la población, pero sí hubo reportes de diabetes, 21 casos que responden al 21%, enfermedad pulmonar 10 pacientes y obesidad 12 pacientes que corresponden al 12%. Entonces, obesidad ya empieza a aparecer inclusive en nuestros casos de mortalidad en este preliminar que aún no ha sido reportado en 12 pacientes que representa el 12%. Bien, para ir redondeando un poco esto, no está de más definitivamente un poco plantearnos el por qué. ¿Por qué tener esta patología crónica iría de la mano con aumentar el riesgo de infecciones o morbilidad? ¿O por qué les puede ir peor? Y de una forma un poco trato de hacerlo lo más sencilla. Podemos decir que el sistema inmune es una balanza casi perfecta de un estado citoquímico, por decirlo de alguna forma, proinflamatorio y antiinflamatorio, que esté muy balanceado. Un sistema inmune sano tiene un sistema que nos defiende, pero que también no se le vaya la mano y también pueda modularlo y reparar los tejidos. Y en la obesidad hay una alteración del sistema inmunológico, una disregulación entre este balance de características proinflamatorias o antiinflamatorias en nuestro sistema inmunológico, como ocurre en muchas patologías crónicas. Y para describirlo y tratando de llegar dentro de ya poco a conclusiones, podemos decir que en la obesidad hay 3 puntos que voy a tocar desde el punto de vista fisiopatológico que podrían explicar un poco este tema de por qué son más susceptibles y más vulnerables a que les vaya peor en desenlaces cuando están infectados. Y podemos decir que hay entonces una alteración inmunológica del sistema innato, del sistema adaptativo, y fuera de eso, pues hay una susceptibilidad del sistema respiratorio desde el punto de vista anatómico y tisular. Y para repasar un poco, simplemente recordar nosotros que existe un sistema de inmunidad natural o innata que involucra a los macrófagos y los linfocitos T natural killers, que tenemos luego una inmunidad adaptativa en la que está involucrado los linfocitos B en la producción de anticuerpos y los linfocitos T en sus subpoblaciones CD4 y CD8 que van a conferir probablemente la erradicación y posterior protección con cualquier tipo de infección. Específicamente aquí estamos hablando de infecciones virales. Y otra diapositiva de repaso para que podamos tratar de entender un poco por qué entonces la obesidad es un problema en el sistema inmunológico. Desde el punto de vista de los linfocitos T, aquí represento un poco de forma jocosa, pero seguramente muy didáctica, como el linfocito TCD4 pues, va a promover seguramente la protección con el estímulo de linfocitos, vea la producción de anticuerpos, sobre todo algunas subpoblaciones de H2, si mal no estoy, y los linfocitos TCD8 son muy relevantes en la erradicación del virus. Entonces, un poco más drásticos ellos, bajo diferentes mecanismos, lo que hacen es encontrar la célula infectada y obviamente erradicar la infección, así pues, digamos, se sacrifique la célula en cuestión.
Y para hacer el link entonces de cómo está alterado el sistema inmunológico innato y adaptativo, lo primero que debemos entender es que el tejido adiposo de lejos es un tejido que solamente involucra almacenamiento de energía, que en el tejido adiposo van de la mano muchas otras protagonistas, otros personajes como son las células endoteliales, los linfocitos T, los macrófagos y los fibroblastos, y de lejos el tejido graso solamente almacenamiento de energía. Involucra definitivamente un sistema inmunológico, está involucrado en homeostasis metabólica, regulación hormonal, presión arterial, coagulación. Luego es muy importante entonces este tejido. Y una de las hipótesis por las cuales existe o se cree que, o no, efectivamente se plantea que hay disregulación del sistema inmunológico es esta, que hay un remodelamiento con la hipertrofia de nuestras tejido adiposo. Cuando se hipertrofia hay una expansión que no puede ser, digamos, compensada en angiogénesis para mantener este tejido adiposo que está creciendo de forma hipertrófica. Y esta hipoxia, en este remodelamiento del tejido graso, va de la mano con cosas inflamatorias, como por ejemplo aumentar los niveles de interleuquinas, valga la redundancia, proinflamatorias, resistina, disminuye el receptor activado por proliferador de peroxisoma gamma, o nuestro más fácil decirlo, PIPAR gamma, y esto también va de la mano con unos cambios en los macrófagos que ya les voy a mostrar más adelante. Hay disminución de adiponectina, lipoquina ya conocida seguramente por muchos, relacionada con mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, nuevamente, esta proliferación del tejido graso, o esta hipertrofia mejor, que no es capaz de, que no es suficientemente irrigada, la lleva a hipoxia, y esta hipoxia probablemente dispara algunas situaciones proinflamatorias. Y continuando con este tema de la hipoxia, pues en un estado del tejido graso hipóxico se va a consumir más ATP y van a aumentar los niveles de adenosina. Esto es simplemente una consecuencia probablemente de la hipoxia. Y esta hipoxia va a estimular diferentes receptores en el tejido graso que la van a volver más inflamatorio. Entonces existen los receptores A1 que inhiben la lipólisis, y esto seguramente hace que se vea reflejado en aumento de acumulación del tejido graso de una forma un poquito más resistente, por decirlo de alguna forma. Pero también va a haber un estímulo de estos receptores A2 y A3 en el que se aumentan los niveles de interleuquina 10, interferón gamma, en cierto valor, pero mucho más en interleuquinas como la interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, que sabemos que hacen parte de la tormenta citoquímica. Luego aquí entonces es una forma de explicar entonces que esta hipertrofia del tejido graso conlleva hipoxia, y esta hipoxia nos lleva a estos cambios que van a disregular las citoquinas antiinflamatorias y proinflamatorias. Y de hecho, para redondear un poquitico aquí este tema y seguir ahondando un poco más en este contexto, esta es una gráfica de un tejido adiposo normal. Un tejido adiposo normal en el sistema inmunológico y específicamente en los macrófagos, por esta expresión normal de PIPAR gamma, promueve que tengamos macrófagos un poco más, digámoslo así, un poco coloquial, un poco más antiinflamatorios que proinflamatorios. Entonces, digamos que hay unos macrófagos de fenotipo M2 que son más benignos, que expresan las glicoproteínas e interleuquinas que van un poco más de la mano con modulación de la respuesta inflamatoria y con reparación de tejidos, y los M1 en un tejido adiposo normal promueven menos expresión de este fenotipo de macrófagos, que son más proinflamatorios y están involucrados en mayor producción, por ejemplo, de factor de necrosis tumoral. Y en obesidad, como lo mostramos en la diapositiva anterior, este remodelamiento del tejido graso lleva como consecuencia disminución de la expresión de PIPAR gamma, y al no tener expresión de esta, entonces se van a promover más el fenotipo de macrófagos que tienen mayor efecto, digámoslo así, proinflamatorio. Y en los estadios, ya para identificar un poco más lo que ocurre en el sistema inmunológico adaptativo, mostrarles unos datos muy interesantes y de pronto preocupantes relacionados con la posible vacuna que tengamos disponible para obesidad, relacionado con las enseñanzas que nos dejó el influenza, y probablemente los pacientes obesos tengan menor protección. Hay que entender un poquitico menos
hay que aprender, perdón, un poco más este tema del sistema adaptativo alterado. Y en la enfermedad por coronavirus existen los estadios 1, en los que hay una situación que probablemente es asintomática, el virus es detectable y el sistema inmune innato es el que está involucrado en nuestra defensa. Algunos pacientes van a tener el paso a estadio 2 y ser asintomáticos, otros pueden ser sintomáticos, el virus es detectable y la inmunidad adaptativa es la que nos está seguramente defendiendo mejor. Y algunos pacientes pasarán a estadio 3 con alta carga viral y ya pasando a síntomas respiratorios severos. Lo que quiero mostrarles acá es que en obesidad el sistema inmune adaptativo probablemente esté alterado y seguramente esto nos puede explicar algunas cosas que hacen que entendamos que esta población es más vulnerable. Pero digamos que como resumen, el tema es que hay una respuesta inmunológica inadecuada relacionada con el aumento de obesidad. Y en el sistema inmune adaptativo la va a ser mucho más sencilla. Simplemente se ha descrito que en este remodelamiento de este tejido hay mayor número de células T y esto ciertamente nos lleva consecuentemente a mayor inflamación. Que los linfocitos T aparentemente son disfuncionales y esto puede representar que esta población tenga mayor carga viral. Y algo muy complejo y es que los linfocitos T de memoria aparentemente son disfuncionales y esto podría explicarnos que tengan menor protección o que tengan menor respuesta o más fácil reactivación. Esto es bastante delicado porque entonces nos podría plantear que seguramente o probablemente tenga menos respuesta a una posible futura vacuna. Y veamos un poquito, ahondemos esto un poquitico en la experiencia que tenemos con influenza, con H1N1. Pero nuevamente, si tenemos unas células T de memoria disfuncionales, ¿es posible que se reactive o es posible que sea más fácil que persista el virus? De hecho, creo que algunos de ustedes o varios hemos leído cómo en Corea o en China, pacientes que fueron dados de alta hospitalaria, que eran serológicamente negativos, de repente aparecían otra vez positivos con el virus y requerían otra vez hospitalización. ¿Sí? Esto pueden ser falsos positivos o falsos negativos o pueden ser errores de laboratorio, pero no está más pensar que ¿será que tenían una eliminación incompleta o será que pueden tener recaída porque aquellos pacientes que tienen comorbilidades tienen una menor defensa de células T? Es una posibilidad. Y de hecho traigo a colación esta publicación con influenza, porque pues, nos preocupa que se puedan defender menos entonces esta población que tiene menor reacción inmunológica de memoria. Luego, les he mostrado desde todo contexto epidemiológico y fisiopatológico que tener obesidad francamente es un problema relacionado. Entonces, que les planteen que pueda haber mayor riesgo de reactivación o menor protección a vacunas es como, pues, ¿en serio, amigo? ¿Ya? Y la respuesta es sí, probablemente sea este el panorama. De hecho, lo que les decía, las enseñanzas que nos deja la pandemia de influenza nos muestran cosas dramáticas como esta y ojalá que no se repitan. Pero esta publicación es muy interesante porque bajo la premisa que pueden tener los pacientes con comorbilidades crónicas y entre estos los pacientes obesos menor efectividad la vacuna, está esta publicación de hace más o menos 8 años que coge individuos con obesidad, individuos sin obesidad, los vacunan y quieren mirar los títulos de anticuerpos y la actividad de estos linfocitos TCD8 a lo largo del tiempo, a ver si es menor, confiriendo probablemente menos protección con individuos que no tengan esta patología crónica. Y justamente eso es lo que hicieron, más o menos 500 pacientes los vacunaron contra H1N1 y midieron los anticuerpos y la actividad de linfocitos TCD8 con el ánimo de evaluar entonces qué pasaba con estos títulos de anticuerpos cuando tenían obesidad o cuando tenían índice de masa corporal normal. Que ojalá no sea el panorama que se nos va a presentar con esta pandemia, pero francamente no sería raro encontrar algo diferente. Y fíjense ustedes aquí arriba, sobre la horizontal, las diferentes, la vacuna que tiene, era una vacuna trivalente contra 3 cepas de influenza. Y sobre la vertical, entre más alto, quiere decir que cayó más los títulos de anticuerpos,
los obesos, y en las barras blancas los pacientes con peso normal. Y la caída de anticuerpos, más de 4 veces de caída de anticuerpos, fue mucho mayor al año en la población obesa versus en la población que no tenía obesidad. Es decir, cuando los vacunaron, la respuesta inmunológica en producción de anticuerpos a los meses era igual, pero al año, francamente, caían mucho más en la población que tenía índice de masa corporal mayor a 30. De manera tal que el sistema adaptativo está francamente alterado y obviamente ese es un tema de preocupación. Y cuando querían entonces evaluar el sistema adaptativo, pero el linfocito está encargado de la erradicación, nuevamente comparaban entonces obesos o personas con sobrepeso y una forma indirecta de medir entonces la capacidad de los linfocitos TCD8 de memoria era mucho menor en la población con obesidad comparado con individuos que tienen peso normal. Y por último, entonces, hay una vulnerabilidad del sistema respiratorio. Entonces, uno, hay una alteración global, innata, hay una alteración del sistema inmunológico adaptativo. Y 3, el paciente con obesidad tiene una vulnerabilidad en general en su sistema respiratorio relacionado con su aumento de peso. Y, por ejemplo, son pacientes que tienen más problemas con distensión tóraco-pulmonar y esto, consecuentemente, alteraciones o dificultades en la ventilación mecánica. Se han descrito también disminución de surfactante y más probabilidad de colapso alveolar. En obesidad también está descrito ruptura del epitelio respiratorio y probablemente mayor flujo de líquidos a las vías respiratorias. Y ya para ir terminando y llegar a conclusiones, decíamos entonces que toda esta maraña de situaciones proinflamatorias de base en los pacientes con obesidad por la disregulación anteriormente descrita nos lleva a una tormenta citoquímica en los que seguramente muchos protagonistas son el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas 1 y 6. Y en esta publicación nos dicen que justo estas citoquinas van de la mano con el aumento de la producción de ácido hialurónico. Y este aumento del ácido hialurónico también está involucrado en aumentar este engrosamiento de la membrana alveolocapilar y seguramente puede empeorar el panorama relacionado con lo que ocurre en el síndrome respiratorio severo. De hecho, esta publicación especifica y describe que probablemente uno de los diferentes mecanismos para minimizar sería encontrar algún tipo de inhibidor de la hialuronidasa o crear más bien una hialuronidasa para disminuir este engrosamiento de la unidad membrana alveolo-capilar, seguramente en estadios severos. Entonces, para ir terminando y ya para concluir en esta intervención que espero los haya dejado inquietos relacionado con esta antecedente como población vulnerable a lo que estamos viviendo. Podemos concluir entonces, queridos colegas, que la pandemia nueva definitivamente es mala y es muy mala. De hecho, nos tiene haciendo muchos webinars y muchos conectados, pero seguramente aprendiendo mucho de cómo debemos hacer hoy en día la educación médica. Pero la otra conclusión es que la pandemia vieja es también muy mala y ese antecedente ya lo conocemos. Que la obesidad va de la mano con alteración de la respuesta inmunológica creo que es clara, pero que definitivamente las dos pandemias juntas son peor. Y el mensaje final que quiero dejarles a ustedes es que no solamente hay que aplanar la curva relacionado con el aumento de infecciones, sino que también hay que aplanar justamente esta curva de la enfermedad que representa la pandemia vieja, como es esta patología crónica. Y todos nuestros esfuerzos deben encaminados también a minimizar o a cuidar la población más vulnerable. De manera tal que muchísimas gracias a ustedes y creo que vamos a tener la oportunidad de pronto un par de preguntas en las que podamos interactuar y en la que yo voy a estar pendiente en el chat en este momento. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y quedamos abiertos a la posibilidad de un par de preguntas.
Bien, tengo una pregunta aquí en la que me plantean que, bueno, hay varias preguntas. Hay una inquietud relacionada con el uso de corticoides. Bueno, hay varias preguntas, voy a tratar de contestar las que mayor pueda. Uso de corticoides. Entonces, el uso de corticoides ciertamente es un tema complejo. Eh, Hay estudios, de hecho hay una publicación reciente en Cochrane que salió hace tal vez un par de semanas, obviamente en el contexto de corticoides, pacientes con obesidad, mayor resistencia a la insulina. Hay una publicación en Cochrane que dice que los estudios, la evidencia que tenemos sobre todo es en la pandemia de H1N1, influenza y coronavirus COV1. Y la información que tenemos es muy contradictoria. De hecho, esta revisión de Cochrane nos dice que en una revisión sistemática de 10 estudios, ensayos clínicos, aumentó la mortalidad y la estancia hospitalaria y en otras disminuyó. Entonces, entidades o instituciones como CDC o el Surviving Sepsis dicen claramente que probablemente esto lo dejemos, el uso de corticoides, obviamente en el paciente crítico, pero sobre todo en el paciente con choque séptico o exacerbación con EPOC, y Surviving Sepsis dice, oigan, probablemente en pacientes con choque refractario a dosis bajas de corticoides como de hidrocortisona. Pero sí, francamente, los pacientes con obesidad o los pacientes con patologías como diabetes o sangrado gastrointestinal, enfermedad renal, pacientes que tengan sobreinfecciones, pues obviamente hay que balancear riesgo-beneficio en este contexto. Bien, otra pregunta por acá relacionada con la sobreexposición de la enzima convertidora de angiotensina 2, que está aumentada. Bueno, sí, esto ha sido un tema de previas discusiones en las que inclusive se llegó a poner en tela de juicio si el uso de IECA o antagonista de receptores de angiotensina que van de la mano para desbloquear esta conversión de angiotensina a angiotensina 1, angiotensina 2, van a promover más la conversión de AC2, de enzima convertidora de angiotensina 2, estuviera de la mano con esto. Pues los datos que tenemos hasta ahora es que sí, esta población efectivamente, así como los hipertensos, probablemente expresen más. Lo que sí es claro hasta ahora es que definitivamente esta población no hay que suspender los antihipertensivos, no hay que hacerlo. Es hasta ahora probablemente el riesgo sea mucho mayor en las personas probablemente hipertensas o con comorbilidades que ahí hay que empezarles algún tipo de antihipertensivo, pues de pronto podremos tener la opción de utilizar otro grupo terapéutico, pero francamente en aquellos que está bien indicado es lo único claro realmente en ese contexto. Bien, hay otra pregunta por acá relacionada con temas de qué ocurre con si el estado de obesidad, si la obesidad es un estado protrombótico o procoagulante, y hay algunas publicaciones de antifosfolipídicos y de hipercoagulabilidad y COVID-19, ¿qué pensaría al respecto? Sí, bueno, están complejas las preguntas, casi que muchas podemos decir, no hay evidencia y no se sabe. Pero obviamente trataré uno de argumentar lo que se pueda. Sí, el estado de obesidad es un estado procoagulante, sí, ciertamente es un estado de hipercoagulabilidad. De hecho, en obesidad hay tres cosas. Hay disfunción endotelial, hay una hiperfunción plaquetaria y un sistema ferinolítico que está disminuido. Y de hecho tener elevados niveles de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral de leuquina 6, per se ya son estimuladores de un estado procoagulante. De hecho, el factor de necrosis tumoral de interleuquina 6 promueve más la expresión del factor tisular, que es el disparador de la cascada de la coagulación con la consecuente activación del factor 7 y luego el factor 9 y el factor 10. Entonces, sí, obesidad es un estado ya de hipercoagulabilidad basal. Ahora bien, con COVID-19, creo que hace, no sé, sí, el 8 de abril salió una publicación en el New England Journal de pacientes críticos en cuidado intensivo en los que encontraron algo muy parecido a un síndrome antifosfolipídico positivo con aparición de fenómenos trombóticos, con elevación de fibrinógeno e inclusive con anticuerpos positivos de antifosfolipídicos, antibetaglicoproteína,
y anticardiolipina IgA, IgG y estados procoagulantes. Entonces uno se preocupa y lo que hay al respecto es que los voceros de diferentes instituciones como el CDC dicen, hombre, es que es muy difícil. Primero existen muchos falsos positivos de los anticuerpos antifosfolipídicos. De hecho, las infecciones críticas o los pacientes críticos pueden presentar cosas como una microangiopatía trombocitopénica trombótica, pueden presentar coagulación intravascular diseminada, pueden presentar trombocitopenia por heparina y pueden presentar falsos positivos de anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Entonces, es muy difícil diferenciar qué está ocurriendo con estos pacientes, pero seguramente sí, el estado de tener obesidad seguramente es una base en la cual sean peores los desenlaces. De hecho, les mostraba desde el punto de vista epidemiológico cómo francamente el paciente con obesidad requería más cuidado intensivo y tenía más progresión a severidad y más hospitalización. Probablemente esto hacía algo que contribuye, tener un estado protrombótico por hipercoagulabilidad per se y se expresen fenómenos como los que están ocurriendo. Bien, estadísticas en niños con sobrepeso y obesidad, la verdad no tengo esa información. Otra pregunta por acá me pasa un amigo relacionado con si creo que tuvieron un webinar relacionado con vitamina D y disminución de riesgo de infecciones, que fue bastante interesante. Me preguntan que si sobre la base que los pacientes con obesidad per se pueden tener disminución de los niveles de vitamina D, sería una población que más se beneficie para minimizar riesgo de infecciones. Pues la verdad es que es complejo, pero digamos que los pacientes con obesidad sí, efectivamente tienen 3 hipótesis por las cuales está disminuido los valores de esta. Primero, y la más popular, es el tema de que más grasa y la vitamina es liposoluble y más se secuestra y menos son los niveles séricos. Eso es una hipótesis. La otra es que los pacientes con obesidad pues van de la mano con sedentarismo, menos sol, probablemente también menos niveles de vitamina D. Y 3, la esteatosis hepática y probablemente el daño hepático también va a disminuir la conversión de colecalciferol en 25-hidroxicalicalciferol. Entonces sí, es una población que probablemente tenga menos niveles de vitamina D. Es muy complejo hablar de infecciones respiratorias de vitamina D. Sí hay unas cosas muy descritas muy interesantes como en la gripe común o en las infecciones respiratorias por influenza o por rotavirus en ensayos clínicos que aparentemente pueden minimizar el riesgo, y hay cosas en vitro relacionadas con esto que aparentemente promueven unos mecanismos antiinflamatorios interesantes o que pueden promover algún tipo de enzimas también bactericidas, y hay ensayos clínicos que muestran que podría ser beneficioso, pero no es suficiente como para decir una política general relacionada con qué se debía hacer. Lo que sí es claro es que niveles menores de 20 o valores entre 20 y 40 es lo que probablemente toque tener en esta población, y hay otros ensayos o otras publicaciones que dicen que inclusive hasta 60. Entonces, nada diferente en la población en general, por lo menos tenerlo entre 20 y 40, porque menos de 20 sí se ha correlacionado con cosas malas desde todo contexto, pero no una decisión o una definición relacionada como política absoluta relacionada pues, en este. Y bueno, creo que ya entonces, desafortunadamente tenemos por tiempo la transmisión, se ha acabado. Hay muchas otras preguntas que me encantaría tener la posibilidad de compartir con ustedes, pero creo que en el chat es posible de pronto continuar en este contexto. No sin antes darle las gracias por conectarse y seguramente porque todos quedemos inquietos como equipo personal médico para preocuparnos y para identificar cada vez más las subpoblaciones que se benefician de una vigilancia muy proactiva y seguramente minimizar morbimortalidad justamente en estas poblaciones más vulnerables. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena noche.